Hola, bienvenidos a mi canal. ¡Mua! Te mando muchos besos. Hoy es el tercer video hablando de la acumulación plantil. Me he sorprendido por la gran cantidad de comentarios en donde les explicaba por qué algunas personas acumulábamos plantas. Y me encontré con todo tipo de comentarios, muchos de ellos súper emocionales. Qué comentarios tan fuertes. Aunque ustedes no lo crean, siempre leo muchos comentarios. Leo muchos comentarios al día. Y me quedé sorprendido de ver que realmente muchas de las personas que tenemos un jardín caemos en acumulación plantil. Hoy quiero hablar en este video cómo controlar o cómo sanar la acumulación plantil. Yo sé que muchos se estarán preguntando si ese primer video que ves, ¿qué es acumulación plantil? Y bueno, la acumulación plantil básicamente se trata de acumular plantas, pero yo he visto unas acumulaciones plantiles tan fuertes en donde ya las personas ya ni siquiera pueden caminar por el pasillo o llenan toda la casa y las plantas empiezan a entrar dentro de tu casa, se encuentran en la cocina. Yo voy a ser muy sincero, he visto muchos canales y he visto personas que hablan acerca de vivir en una selva, de vivir con las plantas dentro de la casa, lo que me parece bastante interesante. Pero a veces sabemos personas que tenemos algún vacío o algún hueco emocional y tratamos de cubrirlos con plantas. Si a ti te gustan las plantas, pero sientes que tienes muchas plantas solo por gusto y no estás llenando un vacío, esto no es acumulación plantil. Sin embargo, sí debemos tomar en cuenta que en algún punto va a ser muy complicado cuidar tantas plantas. Y ahí es cuando deberíamos razonar que no está padre cansarse cuidando plantas. Esa es una decisión personal si tú no eres un acumulador plantil. Aquí hablamos de personas que estamos intentando llenar un vacío, un hueco, una herida. Y entonces esa herida, si nosotros no la sanamos, vamos a empezar a acumular plantas y plantas y plantas y va a llegar a un punto en el que ya no nos van a caber. Eso es algo muy común. ¿Cómo se sana la acumulación plantil? Bueno, la acumulación plantil requiere de un profesional que nos ayude a sanar nuestras heridas emocionales. Un buen psicólogo es básico para tratar esta problemática. Y aunque pudiera parecer algo muy superficial, yo te aseguro que una vez que vayas a terapia con un muy buen psicólogo, vas a entenderte más a ti mismo, vas a poder sanar tus heridas emocionales y entonces la acumulación de plantas va a ceder. Realmente es la única forma de sanarlo, porque podemos intentar controlarlo. Si tú no quieres ir a alguna terapia o sientes que no estás listo, yo te aconsejo seguir mi plan de pasos para controlar la acumulación plantil. De todos modos, tienes que saber que hasta que nosotros no sanamos esa herida emocional a través de la terapia, no vamos a poder dejar de acumular plantas. Así que esa es una responsabilidad muy personal, tómalo muy en cuenta, es un gran consejo que yo te daría. Y de una vez, dicho sea de paso, que las terapias son muy buenas para ayudarnos a mejorar como personas. Así que plantéatelo. Si eres un acumulador de plantas, realmente debas planteártelo. El primer paso es ver si realmente nosotros somos acumuladores plantiles. Porque sí que hay una diferencia muy grande. Hay personas que lo hacen esto por un gusto, por un hobby, pero no están llenando nada emocional. Ellos solamente están teniendo plantas por el gusto de tener plantas y también entendiendo que esto es muy controlable. Yo compro plantas porque me gusta, me hace sentir feliz, pero no estoy llenando ningún vacío y a veces también compro plantas muy de vez en cuando. Esto también hay que decirlo porque hay personas que tienen plantas pero no están llenando ningún vacío. Y quienes sí estamos llenando vacíos, ahí es cuando nos metemos en un terreno bastante movedizo porque podemos llegar a puntos muy complicados en donde después es difícil salir de ahí. Así que mi primer paso, el primer paso de Chuyito Jardinero para tratar la acumulación plantil es entender si yo realmente soy un acumulador plantil, entender qué tipo de acumulador llegaría a ser, porque hay acumuladores que sí somos muy severos, y compramos muchas plantas y vamos y acabamos con el vivero, y a lo mejor hay otro tipo de acumuladores que es más sutil, entendiendo también que la gravedad está en la cantidad de plantas. Y no solamente en la cantidad, a veces también en la delicadeza de ciertas plantas. Entenderlo esto, entender también que somos personas que no estamos poniendo negocios y entonces nos estamos llenando de plantas. Ese es el primer paso, como que sondear.
Si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios para poderte leer y poder entender más este tema que pocas veces se trata o se habla. El otro detalle una vez es que tú ya viste que eres un acumulador plantil, que tú tengas esa corazonada, que tú sientas o que tú quieras dejar de acumular o tener demasiadas plantas. Lo que yo más te recomiendo es que dejes de comprar plantas. Ese es el primer gran paso para empezar a controlar nuestra gran acumulación plantil. Y déjame decirte que te entiendo, porque mucho de la acumulación plantil tiene que ver con comprar plantas. A veces vamos al vivero, compramos 5, 6, 7 plantas, salimos gastando 1,500 pesos, o sales gastando un poco más, o sales comprando plantas que ya tenías repetidas. Es decir, el acumulador tiene gusto por comprar plantas y traer esas plantas a su casa. Las empezamos a poner, nos imaginamos dónde ponerlas, pero compramos de forma descontrolada. No tenemos una lista, no sabemos qué queremos, qué no queremos. Compramos por comprar. Y entonces, si tú quieres empezar a controlar la acumulación plantil, es muy importante que dejes de comprar plantas. Es muy difícil si tú eres un acumulador de hueso colorado, pero no comprar plantas te va a ayudar a entender qué plantas tienes en tu jardín, que quizá tengas demasiadas plantas y que quizá no sea tan importante seguir comprando plantas. Si tú sientes un deseo arrollador, una ansiedad por querer comprar plantas después de no comprar plantas en al menos un mes, probablemente seas un acumulador plantil y no te has dado cuenta. Si tú eres de las personas que cada semana o cada mes está comprando plantas, realiza esta actividad. Deja 1 o 2 meses sin comprar plantas y examínate cómo te sientes. Si tú tienes emociones muy encontradas, si tú tienes emociones de querer seguir comprando, evidentemente que tenemos por ahí un asunto de acumulador que sería interesante empezar a cuestionarte. Ese es el primer gran paso, no comprar. El segundo paso que yo te recomiendo para controlar la acumulación plantil es cuidar con mucha atención y con lujo de detalle todas las plantas que tú tienes. Eso es importante porque te va a hacer darte cuenta que a lo mejor ya tienes muchas plantas. Si tú cuidas a todas tus plantas con lujo de detalle y te das cuenta que te hace falta tiempo, sin duda estás muy cerca de ser un acumulador plantil si es que ya no lo eres. De nuevo, aquí tendrás tú que cuestionarte esta situación y tratar de comprenderte a ti mismo por qué has estado comprando plantas. Se supone, o en teoría, nosotros al cuidar un jardín debemos de darle cuidado a todas nuestras plantas, no solamente a las plantas que más nos gustan. Toda planta que venga a nuestra casa debe de estar bien cuidada. Y entonces, cuando tú tienes demasiadas plantas y tienes poco tiempo, te vas a dar cuenta que quizá tengas muchas plantas. Esto yo lo he visto muchísimas veces, lo he visto con muchos compatriotas de YouTube que no tienen tiempo para cuidar tantas plantas. Y es que es real, seamos realistas. A veces las personas trabajamos, tenemos hijos, tenemos familia, hacemos ejercicio. Es muy difícil cuidar todo el tiempo las plantas. De hecho, me voy a atrever a hacer esta afirmación. Pero muchos de los acumuladores plantiles no hacemos ejercicio. No nos gusta ejercitarnos. No nos gusta salir a caminar. No nos gusta ir a correr. No nos gusta levantar una pesa. Somos personas que incluso podemos llegar a tener problemas de obesidad. De verdad. ¿Por qué? Porque pasamos mucho tiempo cuidando el jardín. Y eso significa que quizá tengamos demasiadas plantas. Lo he visto y lo he notado. De hecho, es una característica de un acumulador plantil, tener asuntos de sobrepeso. Esto es tema de otro asunto, pero lo que quiero darte a entender es que el acumulador plantil gasta toda su energía y gasta todo su tiempo en cuidar su jardín. Y entonces empieza a descuidar su trabajo, su familia, a sí mismo. Empieza a descuidar incluso cómo nos vemos. Empezamos a descuidar nuestra casa, ¿no? No lavamos la ropa, por ejemplo. Muchas cosas como estas. Ojo, es muy diferente cuando esto es nuestro trabajo y nos dedicamos a un vivero. Eso es muy diferente. Pero si tú tienes tu jardín en tu casa, te cansas al regar. Te cansas, no tienes suficiente tiempo para deshiervar las macetas, no tienes suficiente tiempo para abonar y empiezas a tener plantas que están feas, que están apachurradas, que tienen polvo. Eso significa que probablemente tengas un exceso de plantas. Entonces, tómalo muy en cuenta. Otro gran tip para ayudar a controlar la acumulación de plantas es regar a mano. Yo sé que esto va a sonar un poco raro, pero cuando tú riegas las plantas a mano con cubetita y a vasito,
vas a entender que tienes muchas plantas. Si es que tienes muchas plantas, te vas a cansar y ahí es cuando te va a caer el 20 de que tienes demasiadas plantas. Ha habido suscriptores o personas que me han mandado fotos de sus jardines y son jardines que tienen exceso de plantas. Y esto no es sano para nadie. Cuando tú estás regando con manguera y usas una manguera para regar todas las plantas, vas a acabar en 20, 30 minutos. ¡Qué maravilla! Pero puede ser que tengas tantas plantas y que al regar con manguera no te estés dando cuenta, porque se te hace muy fácil. Con una manguera puedes regar una gran cantidad de plantas y terminar muy rápido. Y eso puede alimentar tu gran acumulación de plantas. Y entonces llega un punto en el que tienes tantas, regas con manguera y no te das cuenta y y sigues comprando. Ese también es un gran tip. Yo riego mucho a mano, me canso y ahí es cuando yo me doy cuenta que tengo muchas plantas. Otra forma en que te darías cuenta que tienes muchas plantas es cuando estás llenando espacios y las plantas están saliendo de esos espacios. Ese es el otro gran tip que te quiero dar. Que delimites un área y que digas, yo voy a tener mis plantas en este espacio. Por ejemplo, en el jardín de enfrente. Pero del jardín de enfrente no se te tienen por qué meter a la casa. No se te tienen por qué meter aquí, acullá y acullá. De nuevo, si tú eres youtuber de plantas, esto es diferente porque tú estás recibiendo ingresos de este trabajo. Se consideraría un trabajo. Es diferente, ¿eh? Ojo, es diferente. Y aún así, cansa. Pero si tú eres una persona que no está obteniendo ingresos por tener demasiadas plantas, realiza esta serie de pasos y te vas a dar cuenta que a lo mejor tienes muchas y que quizá no te estás dedicando tiempo para ti misma, para ti mismo, que no te estás dedicando tiempo a actividades que tú quisieras hacer, ir al cine, ir al parque. Otro gran tip, un acumulador plantil generalmente va a tener tantas plantas que no le permite salir de vacaciones. Empiezas a ver de qué va todo esto. Si tú sales de vacaciones y te preocupas porque no se te mueran las plantas o tienes un gran peso de que tienes muchas plantas y no pueden dejar de estar regándose, evidentemente que tenemos por ahí un asunto que quizá tenga que mediarse, resolverse o minimizar todos esos sentimientos porque provoca mucho estrés. ¿A quién no le ha pasado que tienes una colección maravillosa de orquídeas? Tienes un acumulador, tendría alrededor de 60, 70, 100 orquídeas y no puedes salir de vacaciones porque las plantas se pueden llegar a marchitar. Esta es una realidad y le pasa a mucha gente. Créeme que es algo muy común. Hasta este punto te he dado una serie de pasos para entender si tú eres un acumulador plantil, pero también para controlar y sanar. Desde el momento que tú no compras plantas, desde el momento que delimitas espacios, desde el momento en que empiezas a regar con cubetitas, te das cuenta de la cantidad de plantas que tienes y empiezas a dosificar. Para controlar la acumulación plantil, los dos pasos son prioritarios. Uno de ellos tiene que ser con sacar de nuestra casa todos los excedentes de plantas que nos están haciendo ruido. Plantas que tenemos duplicadas, hijos de plantas que tenemos, plantas que ya no nos causan placer o que ya no queremos tener por X o Y razón. Identificar qué plantas ya no queremos es algo sumamente complicado, porque no nos queremos deshacer de las plantas, somos muy aprensivos. Los acumuladores plantiles somos muy aprensivos y las plantas no las queremos ni siquiera vender, no las queremos ni siquiera regalar. El paso final tendría que ser precisamente ese, poder vender plantas que ya no quieres en tu jardín o que tienes de más. Y esto, aunque realmente es una solución práctica a la acumulación plantil, es un tratamiento muy complejo y muy difícil de hacer y que a veces se necesita una terapia profunda para podernos desapegar, poder llegar a vender o poder incluso regalar plantas, este tipo de cosas. Entendiendo que las plantas son seres vivos y esto también nos hace como que un poco temblar. Una persona que se ha curado o que está más allá de la acumulación, que ya no está tan adentro de su acumulación, tiene la capacidad de regalar o vender plantas. Así que yo te reto a vender o regalar algunas de tus plantas. Si tú eres capaz de vender y regalar plantas, créeme que este proceso va a ser mucho más fácil. Pero mientras más difícil sea deshacernos de las plantas, más complicado será. Y yo te aconsejo recomendarte que no sean plantas que no te signifiquen nada. No, plantas que realmente ya no puedes cuidar y en gran cantidad. Porque así es como llegamos a una salud de cuidar plantas, cuando ya no tenemos ese exceso, cuando ya no nos
complicamos la vida teniendo un exceso de plantas. De verdad, piénsalo muy bien. Yo soy Chuyito Jardinero, espero que te hayan servido estos tips hablando de los acumuladores plantiles, dándote formas en las que puedes controlar esta acumulación. Si te gustaría que siguiera haciendo más videos como este, por favor déjame en los comentarios porque para mí es muy importante saber si estos videos te son de utilidad. Recuerda que lo más importante es tener salud dentro de tu corazón. Y a veces eso solamente se va a lograr con un buen terapeuta, porque la acumulación plantil realmente es un síntoma de algo mucho más profundo. Te mando muchísimos besos y nos vemos hasta la próxima.